Hola a todos y bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy os voy a explicar los 10 principales conceptos que os van a ayudar a entender mejor los Incoterms. Con el número 1, el país. Tendremos dos países principalmente con los que nos vamos a relacionar. El país A, país de origen, país del exportador o vendedor. Y el país B, país de destino, país del importador o cliente. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades del exportador y el importador. En la familia de los Incoterms con las iniciales E y F, la transmisión de los costes y riesgos del transporte se produce en el momento en el que el exportador o vendedor entrega la mercancía al cliente o importador en el país A, es decir, país de origen. En la familia de los Incoterms con la inicial C, la transmisión de los costes de transporte se produce en el país B, es decir, el de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía se da en el país A, es decir, país de origen. En la familia de los Incoterms con la inicial D, la transmisión de costes y los riesgos del transporte se produce en el momento en el que el vendedor entrega la mercancía al comprador en el país B, país de destino. Con el número 2, carga y descarga. Las expresiones carga y descarga se refieren simplemente a las operaciones que se realizan por cuenta del vendedor o del cliente antes o después de efectuarse el transporte. Puede ser el transporte local en el país A de origen, puede ser el transporte principal que conecta el país A con el país B, país de origen con país de destino, o puede ser el transporte local en el país del cliente, el transporte en el país B o transporte de última distancia para la entrega final al comprador. Con el número 3 tenemos los modos de transporte. Los Incoterms se pueden clasificar en dos grupos según el modo de transporte utilizado. Cuando hablamos del grupo A, es decir, para cualquier modo de transporte, ahí nos estamos refiriendo a los Incoterms EXW o Ex-Works o entrega en fábrica. En segundo lugar, FCA o Free Carrier o francoporteador entrega al transportista. En tercer lugar, CPT, Carriage Paid To o transporte pagado hasta. En cuarto lugar, ZIP, Carriage and Insurance Paid To o transporte y seguro pagados hasta. En quinto lugar, Incoterm DAP, Delivered at Place, entrega en lugar designado. En el número 6, DPU, Delivered at Place Unloaded, que sería entrega en lugar designado y descargada. Y en séptimo lugar, dentro del grupo de transporte multimodal, tendríamos el Incoterm DDP, Delivered Duty Paid, que esto sería entrega con derechos pagados. Por contra, en el grupo B, es decir, aquellos Incoterms que fueron diseñados para transporte marítimo y fluvial, encontramos los Incoterms FAS, Free Alongside Ship, que sería entrega al costado del buque, FOB, Free on Board o entrega a bordo, CFR sería Cost and Freight, coste y flete, y por último CIF, Cost, Insurance and Freight, que sería coste, seguro y flete. Cuando intervienen varios transportistas, el transporte principal es aquel en el que se traslada la mercancía desde el país A de origen al país B de destino. Normalmente es ese transporte que implica mayores costes, mayor complejidad y a menudo también mayores riesgos. Según el coste del transporte principal, cuando se utilizan los términos ex-works o en fábrica, FAS, franco al costado del buque, FOB, franco a bordo, FAS, franco transportista, el coste del transporte principal le correspondería al cliente o importador. En el resto de términos Incoterms, esta obligación del transporte principal correrá por cuenta del vendedor o exportador. Con el número 4 tenemos al porteador,
que será aquella empresa a la que se le han confiado las mercancías y que asumirá la obligación de realizar el transporte de estas en nombre del cliente o del vendedor en función del Incoterm y puede ejecutar dicho transporte bien por medios propios o bien puede contratar para su realización a un tercero. Con el número 5 tendríamos el transporte local, cuando intervienen varios transportistas. En el caso del vendedor, el transporte local consiste en trasladar la mercancía hasta el punto en el que interviene el transportista principal en el país de origen. Y en el caso del cliente o importador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía desde el punto en el que es entregada por el transportista principal en el país B o de destino. Con el número 6 tenemos el flete, que será simplemente el precio del transporte de la mercancía. Con el número 7, el seguro. Los Incoterms no obligan a contratar un seguro de transporte, excepto en dos casos, en Incoterm CIP y Incoterm CIF. El CIP sería transporte y seguro pagados hasta, se utiliza en transporte multimodal, y el CIF es el coste, seguro y flete, que se emplea en transporte marítimo. En estos dos Incoterms, contratar el seguro siempre corre a cargo del vendedor, quien añade este coste al precio de venta de la mercancía. En todos los demás casos no es obligatorio, pero sí es recomendable que el exportador o el cliente, dependiendo del término Incoterm utilizado, contraten un seguro de transporte. En este sentido, por ejemplo, en transporte marítimo aplican las reglas de la Haya-Visby, en transporte aéreo el convenio de Montreal y en transporte terrestre el convenio CMR. En todos ellos hay una parte que quedaría cubierta dentro de lo que serían las cláusulas del propio convenio, que viene medida en derechos especiales de giro. Pero muchas veces la casuística dice o las circunstancias indican que es una cuantía insuficiente en comparación con el valor de la mercancía transportada. Por eso, en función de quién asume la responsabilidad en cada transporte, sea local en origen, sea el principal que conecta países A y B, o sea el transporte local en país de destino, deberán tenerse en cuenta las valoraciones de la mercancía y las coberturas de cada uno de los convenios en función del modo de transporte utilizado, y de ahí considerar si es conveniente, adecuado, contratar una póliza independiente. Con el número 8 tenemos el lugar de entrega. Es el lugar en el que el riesgo de daño o pérdida de la mercancía se transmite del vendedor al comprador. No tiene por qué coincidir con el lugar de destino, es decir, con el punto hasta el que está pagado el coste del transporte principal. Por ejemplo, en todos los Incoterms de la familia C, CFR, CIF, CPT y CIP, la transmisión de costes y riesgos del transporte no se produce simultáneamente, es decir, hay una dicotomía. Los costes de transporte se transfieren en el país de destino, país B, pero sin embargo la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía tiene lugar en el país A, país de origen. En el resto de Incoterms, familias E, F y D, la transmisión de costes y riesgos de transporte se produce simultáneamente en el punto o lugar de entrega, que puede ser el país de origen o el país de destino según el término utilizado. Con el 9 tenemos los gastos de manipulación en terminal. El coste de los movimientos de la mercancía dentro de las instalaciones portuarias o las terminales de carga está contemplado dentro de los Incoterms. No así el coste de estiba de la mercancía en los Incoterms FOB, franco a bordo, CFR, cost and freight, y CIF, coste seguro y flete, que las partes deben dejar claro en el contrato de compraventa y se refleja en la póliza de fletamiento, en el pacto con la naviera que pone el barco a disposición del cargador. Con el número 10 tenemos por último los requisitos de seguridad.
Debido a la creciente demanda en cuanto a requisitos de seguridad en el transporte de mercancías, se fija que ésta sea asumida por la parte que realiza el contrato de transporte vendedor, es decir, CPT, CFR, CIF, CIP, DAP, DPU y DDP, o contrato de transporte comprador, Ex-Works, FCA, FAS y FOB. La parte no responsable siempre deberá brindar toda la información necesaria sobre estos requisitos. Igualmente, la responsabilidad de la seguridad de los despachos aduaneros recaerá en aquella parte que esté obligada contractualmente a realizarlos, facilitando la otra parte, en caso necesario, toda la información necesaria, precisa y solicitada por la contraparte para que la operativa funcione perfectamente. Gracias por estar ahí como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.